Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, Kerem Bürsin rompiendo el silencio sobre Hande Erçel en una boda. Si han oído bien, todos los detalles que se saben hasta ahora y las especulaciones que giran en torno a este tema, porque como saben, estas dos personalidades despiertan muchísima curiosidad. Así que si son fans de ellos, si les gusta estar al día de las últimas noticias de celebridades, o simplemente disfrutan de un buen drama romántico, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle clic al botón de suscribirse que está por aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí vamos de lleno con el tema que nos trae hoy aquí. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más mediáticas y seguidas de los últimos años. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y los fanáticos soñaban con que esa conexión fuera real. Y vaya que lo fue, o al menos eso parecía. Estuvimos todos pegados a sus redes sociales, a las entrevistas, a los rumores, analizando cada foto, cada comentario. Parecía que su historia de amor era de cuento de hadas, ¿verdad? Sin embargo, como suele pasar en el mundo de la fama, las cosas a veces toman rumbos inesperados, y el público siempre está ávido de saber qué está pasando. Recientemente ha habido un revuelo porque Kerem Bürsin ha hablado públicamente sobre Hande Erçel, y esto sucedió en un contexto bastante especial, una boda. Imaginen la escena, una boda elegante llena de celebridades, flashes por doquier, y en medio de todo este glamour, surge la pregunta que todos esperábamos. Kerem, que hasta ahora se había mantenido bastante reservado sobre su vida personal, especialmente tras los rumores de separación que circularon hace un tiempo, decidió abrirse un poco. Y no es para menos, porque la pregunta sobre Hande Erçel es casi inevitable cada vez que él aparece en público. ¿Qué dijo exactamente? Pues bien, los detalles que han llegado hasta nosotros, y que han sido recogidos por varios medios turcos y fanpages internacionales, sugieren que Kerem fue abordado por la prensa mientras asistía a la boda de unos amigos cercanos. Como es habitual, los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre su relación con Hande. Según los informes, Kerem, con su habitual carisma y una sonrisa que lo caracteriza, respondió a las preguntas de manera un tanto esquiva pero no evasiva. No confirmó ni desmintió directamente los rumores de reconciliación, pero sus palabras transmitieron un sentimiento de respeto y cariño hacia Hande. Se habla de que mencionó que Hande es una persona importante en su vida, que siempre le tendrá un cariño especial y que le desea lo mejor. No dio detalles específicos sobre su estado actual, pero la forma en que se refirió a ella, con esa mezcla de nostalgia y aprecio, dejó claro que la conexión entre ellos sigue existiendo, aunque sea a nivel personal y amistoso. Es esa típica respuesta que alimenta las esperanzas de los fans, ¿no creen? Porque no cierra la puerta del todo. La boda en sí misma se convirtió en el escenario perfecto para esta declaración. Varios famosos asistieron, y cada aparición pública de Kerem es analizada al milímetro. Se comenta que Kerem se mostró relajado y de buen humor, interactuando con otros invitados y posando para algunas fotos. Pero cuando le preguntaron por Hande, su expresión cambió sutilmente, mostrando una madurez y una diplomacia que muchos admiraron. No quiso entrar en chismes ni polémicas, y eso es algo que se agradece en el mundo del entretenimiento. Prefirió centrarse en el evento en sí, la celebración de la unión de sus amigos, pero sin dejar de lado la pregunta que todos esperábamos. Lo interesante de estas declaraciones es que vienen después de un periodo de bastante silencio por parte de Kerem en cuanto a su vida sentimental, y particularmente en lo referente a Hande. Como bien recordarán, tras el fin de su relación, ambos han mantenido un perfil bajo. Hande, por su parte, ha sido vista con otras personas y se la ha relacionado con otros nombres, mientras que Kerem se había enfocado más en sus proyectos profesionales y en su vida personal sin grandes anuncios sentimentales. Por eso, este comentario en la boda de un amigo adquiere una relevancia especial. Los fans, como era de esperar, han reaccionado de mil maneras. Algunos están eufóricos, interpretando sus palabras como una señal clara de que la pareja podría estar dándose una nueva oportunidad.
Otros, más realistas, creen que simplemente Kerem está mostrando respeto por una persona que fue muy importante en su vida y que comparten una historia juntos. Y luego están los que simplemente disfrutan del misterio y de la posibilidad de que haya algo más. La verdad es que la manera en que Kerem habló de Hande, utilizando términos como una persona especial y expresando buenos deseos, deja un espacio abierto a la interpretación y alimenta esa magia que siempre envolvió a la pareja. Además, es importante recordar el impacto que tuvo Senkalkam en sus carreras y en la vida de sus fans. La serie fue un fenómeno global, y la química entre Kerem y Hande fue uno de sus pilares fundamentales. Se creó un vínculo muy fuerte entre los actores y su audiencia, y es natural que los fans sigan preocupados por su bienestar y por sus vidas personales. Esta boda y las declaraciones de Kerem han reavivado esa conexión y esa ilusión en muchos de ellos. Podemos analizar también el momento en que se dan estas declaraciones. A veces el regreso a la vida pública de una persona tras un tiempo de bajo perfil, o un evento social como una boda, puede ser un detonante para expresar ciertos sentimientos o para dejar atrás el pasado de una manera más abierta. Kerem, al estar en un ambiente festivo y rodeado de gente que lo aprecia, quizás se sintió más cómodo para compartir una reflexión sobre Hande. No fue una entrevista formal, sino más bien un comentario espontáneo ante la prensa. Otra cosa que se comenta es la posible influencia de la amistad que aún conservan. Es posible que Kerem y Hande mantengan una buena relación de amistad después de todo. Y en una boda, donde los sentimientos están a flor de piel y se celebra el amor, es natural que las personas recuerden y reflexionen sobre sus propias experiencias sentimentales. El hecho de que Kerem mencione a Hande de forma tan positiva sugiere que no hay rencores ni malos entendidos graves, sino más bien un afecto genuino que perdura. En cuanto a si esto significa una reconciliación, es difícil decirlo con certeza. Como mencioné antes, Kerem no dio confirmaciones directas. Pero su tono, su lenguaje corporal y las palabras elegidas, pintan un cuadro de alguien que todavía guarda un gran aprecio por su expareja. Es la sutileza lo que intriga y lo que hace que los fans sigan hablando de ello. Si hubiera querido cerrar la puerta, habría dicho algo más tajante, ¿no creen? O simplemente habría evitado responder. Quizás Kerem Bürsin está en un momento de su vida en el que ha aprendido a valorar las relaciones importantes, independientemente de si continúan en un plano romántico o no. Es una madurez que muchos admiramos. Y en el contexto de una boda, que celebra la unión y el amor duradero, es natural que surjan reflexiones sobre las personas que han sido significativas en nuestras vidas. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Pues seguramente más especulaciones y más análisis por parte de los fans y los medios. Si Kerem y Hande se vuelven a ver o si hay algún indicio de que su relación podría retomarse, seguramente lo sabremos pronto. Por ahora, lo que tenemos es una declaración que, aunque no concreta, sí deja una puerta abierta a la esperanza para muchos de sus seguidores. Y eso, amigos, es lo que mantiene viva la llama del interés en estas historias que nos cautivan. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, la noticia principal es que Kerem Bürsin ha roto su silencio sobre Hande Erçel en el contexto de una boda. Sus declaraciones, aunque no confirmaron una reconciliación, sí transmitieron un profundo respeto y cariño hacia Hande, calificándola como una persona especial y deseándole lo mejor. Esto ha generado un gran revuelo entre los fans, alimentando las esperanzas de una posible nueva oportunidad para la pareja. Kerem se mostró diplomático y maduro, evitando los chismes y centrándose en los sentimientos positivos que aún existen. Fue un momento muy esperado por todos, y la forma en que Kerem manejó la situación solo ha aumentado la admiración que muchos sienten por él. La pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, y es natural que estos sigan atentos a cualquier novedad sobre ellos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan candente. Espero que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de los detalles que hemos podido recopilar. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande podrían darse una nueva oportunidad? ¿Qué les parecieron sus declaraciones? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de vuestras futuras publicaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando.
Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.